Muy buenos días, primero que nada, a los que acaban de entrar. Por favor, familiarícense un poco con su panel de chat. Ahí en el panel de chat encontrarán un cuadro de texto y un botón de enviar. Utilícenlos por favor para hacer preguntas, para participar o para interactuar. Si tienen algún problema con el audio, ya hemos confirmado y se está escuchando bien, se está transmitiendo bien. Entonces, por favor, si no escuchan fuerte o no lo escuchan, eh, revisen por favor su panel de control en donde están las opciones de audio. Ahí les puse en el chat también por si no escuchan qué es lo que deben hacer. Pero en general ya deben de estar viendo mi pantalla y escuchando también el audio. Vamos a comenzar. Bienvenidos primero que nada a este webinario. Es un webinario de conceptos y soluciones de CCTV que se podría considerar algo básico. Se podría considerar algo básico, pero no por eso deja de ser muy, muy importante. La gran mayoría de las cosas o problemas que nos vamos a enfrentar o diseños que tenemos que hacer se van a resolver solo con lo más básico. Entonces, lo más básico yo siempre he considerado que es lo más importante. Mi nombre es David Espinosa, yo trabajo en el departamento de ingeniería de Syscom, específicamente con el área de CCTV, desde las tecnologías analógicas, desde la tecnología TVI, Turbo HD, hasta IP. Entonces, vamos a dar inicio a este webinario. Les agradezco el tiempo que se dan en este sábado para atenderlos. Van a ser alrededor de 45 a 50 minutos, incluyendo preguntas, respuestas, dependiendo del número de preguntas, pues va a ser lo que duremos más o menos que eso. Por favor, traten de poner la atención y escriban sus preguntas. Si no se responden al momento, pueden tener la seguridad que al final, en el espacio de preguntas y respuestas, las vamos a tratar de responder todas. Aquí está mi correo, es david.espinosa con z @syscom.mx. Cualquier duda, aclaración que quieran tener después del webinario o contacto posterior a a través de ese correo lo podemos hacer con mucho gusto. Bueno, esto es de lo que vamos a platicar. Vamos a hablar un poquito de las tecnologías que tenemos hoy en día y las tendencias que se tienen en las tecnologías de CCTV en la actualidad. Vamos a ver de forma general cómo debe hacerse la selección de una de las tres tecnologías que vamos a ver, cómo vamos a elegir el equipo para que la instalación que vayamos a hacer o el sistema que vamos a diseñar sea un sistema profesional. Vamos a resolver unas dudas que siempre salen referentes a las cámaras fisheye, panorámicas y PTZ, dónde se usa una, dónde se usa otra, ventajas, desventajas y recomendaciones generales. Y para finalizar vamos a platicar un poco acerca del cableado de ya X o Y tecnología que vayamos a usar, pero específicamente el cableado de las cámaras, por qué es tan importante y las mejores prácticas que debemos de seguir para tener un cableado profesional. Primero que nada, bueno, las tecnologías y tendencias del CCTV en la actualidad. Hay varias tecnologías activas. Aquí podemos ver que sabemos que las tecnologías de video tienen muchos años, ¿verdad? Pero en los últimos años han avanzado muchísimo, a pasos agigantados le llamamos aquí. Lo que en sus inicios eran unas imágenes bastante pobres, estáticas, que cambiaban cada 5 o 10 segundos, ahora se han convertido en avanzados sistemas digitales inteligentes que nos dan gran detalle, nos permiten grabar y aparte monitorear de una manera que antes ni nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? ¿Quién se hubiera imaginado que a través de un teléfono celular íbamos a poder estar viendo video en tiempo real de otro país, de otra ciudad, de otra parte del mundo? Muy bien. A ver.
Muy bien, ya veo que ya están poniendo algunas preguntas ahí. Las vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Vamos a dedicar un poquito de tiempo después de algunas diapositivas de cada uno de estos temas para responder algunas y nos vamos a ir al final para responder las que queden. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías activas que tenemos actualmente en el mercado? Hablando de tecnologías de CCTV, sigue habiendo mucho video analógico. Es muy común el video analógico, pues es el que tiene más tiempo. Y ahorita está muy fuerte, o la presencia es muy fuerte ya de todo lo que es el video de Turbo HD o TVI, que la tecnología se llama TVI y el producto se llama Turbo HD. Otro de los que ya tiene varios años en el mercado y tiene sus ventajas, desventajas también, es el video IP. Se podría decir que estas tres tecnologías o tendencias son las que se mantienen actualmente en el mercado. Las soluciones que se van dando de CCTV en proyectos pequeños, medianos o grandes se hacen normalmente con estas tecnologías. Si hablamos de video analógico, bueno, para definirlo y que todos estemos en el mismo canal, el video analógico es esa tecnología de video que se transmite a través de cable UTP, con cámaras que son de 500 líneas, 600 líneas, 700 líneas, 800, 900, hasta 1200 líneas de resolución. Este tiene la característica de que se usa cable UTP y requiere el uso de balloons o transceptores para transmitir este video. La grabación se hace en DVRs, que son grabadores de video digital, y la resolución o tamaño de la imagen máxima al que podemos llegar es WD1. Esta es una resolución arriba de un formato popular que se llama 4CIF y arriba de D1. Entonces, es la resolución máxima hasta la que podemos llevar un sistema analógico tradicional. ¿Qué ventajas tiene un sistema analógico? Bueno, que podemos tener cámaras de una marca y grabadores de otra y van a ser compatibles sin ningún problema. El consumo en disco duro y ancho de banda por la resolución de las imágenes que se manejan no es muy alto, es muy bajo, es muy fácil subir un sistema analógico a internet y verlo de forma remota. Y podemos transmitir el video a largas distancias usando cable UTP. Con los transceptores adecuados podemos llegar incluso hasta 1000 metros para una señal de video. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la resolución de la imagen, es decir, el tamaño de imagen que nos va a dar un sistema analógico, es limitada, a veces es insuficiente. Las instalaciones requieren más cámaras para cubrir adecuadamente un área, es decir, si yo voy a cubrir, por ejemplo, la caja de un centro comercial en donde se hace la fila, donde van a cobrar, y el usuario final requiere que, pues, ver si hay fila, requiere que también se vea si el cajero está pasando los productos por el escáner, requiere saber si son hombres o son mujeres, los que están en la fila, requiere saber si pagaron o no pagaron. Combinado una toma abierta con un cierto nivel de detalle en cada una de esas áreas, bueno, con un sistema analógico, por la limitada resolución que nos dan las cámaras, vamos a tener que poner más de dos cámaras, es decir, a lo mejor una cámara para una toma abierta. Luego vamos a tener que utilizar una cámara para una toma más cerrada en el cajero y otra toma más cerrada a lo mejor en la pura fila para ver un poco o tener más facciones de las personas que están ahí formadas. Eso es en general un sistema analógico. Todo esto se graba, como dijimos, en DVRs y son los sistemas que tienen más tiempo en el mercado de los tres que vamos a ver. Luego viene esta tecnología que es EPCOM o Hikvision Turbo HD, que la tecnología es TVI. Y esta tecnología lo que tiene es que nos da video de alta definición usando cable UTP. La grabación la vamos a hacer igual en DVRs y va a tener resoluciones de hasta 2 megapíxeles.
o 1080p se le llama. Otra manera de llamarlo es Full HD, que es la resolución que tienen las pantallas de 42 pulgadas, por ejemplo. Entonces, el nivel de detalle que nos da esta tecnología es muy, muy alto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, precisamente la alta definición, que la vamos a tener usando cable UTP o incluso cable coaxial a largas distancias. Otra de las ventajas es que se pueden actualizar sistemas analógicos existentes en donde un cliente, por ejemplo, en este mismo supermercado tiene eh, las cajas y quiere tener un mayor nivel de detalle, se podría poner una sola cámara Turbo HD y estar viendo todos los puntos con gran detalle, como los puntos que mencionamos ahorita, de la fila, de que si pasa el producto por el escáner, de que saber si son hombres o mujeres, etcétera. Eso lo puede hacer con una sola cámara bien ubicada de Turbo HD. ¿Cuál es la ventaja? Otra de las ventajas de Turbo HD, pues que se configura como si fuera un DVR. No tiene mucha ciencia o mucha diferencia si alguien ya trabajó con sistemas analógicos en configurar sistemas Turbo HD o TVI. Este sistema, esta tecnología, nos da otra ventaja en la cual los DVRs pueden tener cámaras de 1080, pueden tener cámaras de 720p, que es un megapíxel, a mitad de la resolución, en donde no necesitemos tanto detalle. Podemos utilizar cámaras que sean pues de una menor resolución y por el hecho pues también serían más económicas. Y si tenemos en la misma instalación que estamos actualizando, si no fuera una instalación nueva, podemos tener domos PTZ que por muy analógicos que sean, no le podemos pedir al usuario final pues que los tire, ¿verdad? Que se deshaga de ellos. Hay domos analógicos PTZ muy buenos que van a durar todavía algunos años. Entonces se pueden integrar al mismo sistema Turbo HD. Entonces podemos conectar cámaras que no se vayan a reemplazar al mismo sistema, a nuestra nueva DVR Turbo HD, y las cámaras nuevas en donde queremos tener la mejor calidad, pues esas sí las ponemos en Turbo HD. Entonces esa es una gran ventaja. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como todo esto es cableado, va por UTP o por cable coaxial, no tenemos muchas opciones para trabajar en redes inalámbricas, para mandar una de estas cámaras a 2 kilómetros, por ejemplo, 500 metros, o la cámara de la caseta pasarla de forma inalámbrica hasta donde está la nave industrial para no ranurar todo el estacionamiento, cosas de ese tipo. Eso se podría considerar una de las desventajas de Turbo HD. La otra tecnología que vamos a revisar es el video IP o video megapíxel. Esta es tecnología de video megapíxel sobre redes de datos. Es puramente digital. La grabación se hace en NVRs o Network Video Recorders y podemos llegar hasta resoluciones de 10 megapíxeles o más. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología? Bueno, primero que nada, la alta resolución que vamos a tener en estas cámaras nos va a permitir un gran detalle. Nos permite integrarse fácilmente en redes de datos existentes que ya existen en el edificio con nuestro cliente. Es altamente escalable, de un crecimiento modular, es decir, podemos tener sistemas de 16 cámaras o sistemas de 2000 cámaras. La integración con otros sistemas de seguridad, esta yo creo es de las más importantes, yo considero las más importantes del video IP. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no basta solo con grabar el video en algunos proyectos. Muchos proyectos ya lo que piden es que yo pueda tener el video grabado, pueda monitorearlo en vivo, local y remotamente, pero que aparte haya alguna integración con mi mismo sistema de intrusión o mi sistema eh, de cerca perimetral, por ejemplo, malla electrificada, o que esté integrado con mi sistema de control de acceso, o que se integre con un sistema de reconocimiento de matrículas o placas, entre otros. Entonces, con IP es muy fácil hacer eso a diferencia de las otras dos tecnologías. ¿Cuáles son las desventajas de un sistema de video IP? Bueno, la compatibilidad entre marcas es muy limitada, es decir, el fabricante
Por ejemplo, Hikvision tiene sus cámaras IP y tiene sus NVRs para grabar las cámaras. Si yo quiero grabar una cámara que sea Samsung, por ejemplo, en una NVR de Hikvision, debo de tener mucho cuidado porque aunque ambas soportan un protocolo que es universal, se llama ONBIF, no siempre funciona como esperamos. A veces funciona solo el video o funciona solo el video pero hasta una determinada resolución y no podemos sacarle todo el partido a las cámaras o todas las funciones que deben de tener las cámaras. Entonces funciona bien si se usan marca con marca, es decir, la misma marca como Hikvision en grabadoras y la misma marca en cámaras. Igual para el caso de Samsung funciona muy bien si se utilizan las NVRs de Samsung con sus equipos de visualización y de grabación de Samsung, incluyendo las cámaras. Hay algunos softwares o fabricantes que identifican esto en el video IP y se dedican a hacer un software que sea compatible con muchas cámaras, con muchas marcas, con cientos de marcas. Esos softwares como el software de Nuo o el software BMS profesional de Milestone nos permiten poder combinar las marcas como Hikvision, como Samsung, como Axis, como Vivotech, como Sony, como Acti, todas esas en un mismo sistema. Entonces, si un cliente ya tiene un sistema de video IP, es fácil llegar con un software de este tipo como Milestone y integrar las cámaras que ya tiene más las nuevas que vayas a meter. Entonces, estas son en parte las ventajas de IP. Poniendo el mismo ejemplo del centro comercial y la caja, imagínense, sería el mismo caso que en Turbo HD, con una sola cámara tendríamos cubierto todo lo que quiere ver el cliente ahí en la caja, es decir, no tendremos que usar 3, 4 cámaras y además le permitiríamos al cliente con este sistema IP que se ligue al video de la cámara las transacciones que se están haciendo en el escáner, es decir, cada vez que pase un producto, ese texto, el código del producto y el precio se vayan al sistema de CCTV y se integren de tal manera que en la pantalla nos aparezca el producto que está marcando. De esa manera podemos saber si está pasando los productos o no lo está escaneando. No va a ser que vaya pasando por ahí el compadre, un amigo del cajero y resulta que la botella que iba a pasar hizo como que la pasó por el escáner y pues en el video se ve que sí la pasó, pero resulta que no lo marcó. Entonces, con video IP se podría integrar en un sistema de inserción de texto con el sistema de punto de venta para que podamos tener esa evidencia en el sistema de video y aparte podamos hacer búsquedas en base a diferentes criterios. Uno de ellos pues sería los productos, la tarjeta de crédito con la cual pagaron, etcétera. Bueno, en general estas son las tres tecnologías de las que vamos a hablar, que es video analógico, Turbo HD, que es alta definición por cable UTP, y video IP. ¿Cómo fueron apareciendo en el mercado? Bueno, analógico tiene muchos años que apareció, y luego entró IP, pero el precio en un inicio de IP se fue muy arriba y muchos proyectos medianos y pequeños se siguieron haciendo con analógico y luego llega Turbo HD, que este conjunto de tecnologías en la cual Turbo HD es TBI, andan otras ahí que es CBI o AHD. Estas tecnologías vienen a estar en un punto medio entre el analógico por la facilidad de instalación, la facilidad de manejo y están en medio también de IP. ¿Por qué? Porque es una tecnología que nos da una definición como si fuera IP, pero se instala como si fuera analógico. Con sus ventajas y desventajas, no reemplaza a IP. De momento no ha reemplazado totalmente analógico, pero yo podría asegurar que en poco tiempo todo lo que es Turbo HD va a reemplazar a las instalaciones analógicas, pero es así como aparecen. Hasta aquí vamos a ver algunas de las preguntas que tienen. Vamos a tratar de resolverlas aquí. La primera pregunta nos las hace Israel ahí.
Nos dice, el cable categoría 6 se puede afectar en la transmisión de video. De hecho, entre mejor sea la categoría, mejor va a ser la transmisión. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la categoría, aumenta la calidad del cable y se reduce la interferencia que puede captar ese cable. Si ponemos cable categoría 6, cable categoría 6A, pues va a ser mejor que poner cable categoría 5E, por ejemplo. Cuando hablamos de un sistema analógico, pues la frecuencia a la que trabaja una señal de un sistema analógico es de alrededor de los 5 MHz. Entonces, un cable que puede trabajar a una frecuencia de 100 MHz como categoría 5E, pues es más que suficiente para un sistema analógico. Sin embargo, cuando hablamos de una instalación con Turbo HD, usando cable categoría 5E, Turbo HD utiliza de 55 a 60 MHz. Entonces, si por ahí en la instalación se nos dobló el cable o se lastimó, se dañó y en lugar de trabajar a los 100 MHz nos está trabajando a 40, pues resulta que ya nos va a empezar a afectar en la señal de video porque no se puede mandar la señal a la frecuencia que debe enviar. En resumen, esta recomendación va de tal manera que si van a hacer una instalación tanto de Turbo HD o de video IP o incluso hasta de un sistema analógico, pues lo más recomendable sería que lo hicieran al menos con cable categoría 6. A ver, la presentación se enviará a los correos o ¿de dónde se podrá descargar? Ah, bueno, miren. La presentación, si ustedes entran a la página de Syscom, syscom.mx, en la página principal hay un botón verde que dice Centro de Webinars. Al darle clic ahí, van a entrar y van a ver los calendarios o el calendario de los webinarios y van a poder ver también los cursos anteriores. En esa parte de los cursos anteriores o webinarios anteriores, van a identificar este webinario por la fecha o por el nombre y ahí les aparece un botón que dice Ver recursos. Al darle clic en Ver recursos, van a poder ver que está la presentación para poderla descargar y también va a estar el video del webinario para que lo puedan volver a tomar. Es importante mencionarles que los webinarios se suben aproximadamente 24 horas después de que se dan. Entonces tendrían que checarlo el lunes y el lunes ya lo deben de poder descargar. A ver, vamos a ver más preguntas. Los transceptores, ¿de qué tipo se deben de usar? Bueno, ya sabemos que si son para distancias más cortas se deben de usar pasivo y pasivo. Si son para distancias mayores a 250 metros se debe usar pasivo y activo. Y si son para distancias mayores a los 500 metros, 600 metros, se debe usar activo y activo. A ver. ¿A partir de qué categoría de cable ya no es recomendable usar en sistemas analógicos? En sistemas analógicos se puede usar desde categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, no hay ningún problema. Prácticamente cualquier categoría actual se puede utilizar con sistemas analógicos. ¿Cuántas cámaras se pueden instalar en NVRs? Bueno, el sistema total va a llegar a miles de cámaras. Es de las ventajas de un sistema IP. Puede crecer de forma modular para tener 10,000, 20,000 cámaras. Por NVR, es decir, un solo sistema NVR, pues depende de qué calidad o de qué resolución vayan a tener las cámaras para saber cuántos recursos de ese NVR va a ocupar, pero típicamente podemos tener NVRs de 16, de 32 canales, de 64 o equipos basados en servidor como Milestone, por ejemplo, que se instala en un servidor de altas especificaciones y podemos tener sin problema en un solo servidor 150, 200 cámaras. Muy bien. Es importante mencionar que en la página, para poder entrar y descargar tanto la presentación como el video, hay que poner ahí su número de cliente,
y su contraseña para entrar a la página. Si no la tienen, por favor solicítenla en el departamento de mercadotecnia o apóyense con su ejecutivo de ventas. Bueno, vamos a continuar. Ahora, cuando hablamos acerca de la selección de equipos, ¿cómo le debemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos o una pequeña guía para poder seleccionar tanto la tecnología como los equipos y garantizar que nuestro sistema va a ser un sistema bien elaborado, bien diseñado? Bueno, primero que nada debemos de seleccionar la tecnología más adecuada, la tecnología SSTV que vamos a utilizar. ¿Cuáles son estas tecnologías? Bueno, video analógico, video Turbo HD y video IP. ¿Dónde vamos a seleccionar uno? ¿Dónde vamos a seleccionar otra? Bueno, depende. Si vamos a hacer un sistema en donde el precio es súper importante y son solo dos cámaras, una cámara y el cliente pues quiere lo más económico posible, solo lo que quiere es ver si está su carro ahí o algo muy, muy básico, podemos utilizar analógico, aunque va de salida reemplazado por Turbo HD. Todavía hay instalaciones en las que algunos clientes desean utilizar analógico, ya sea porque tienen todavía esa idea de seguir con analógico y así lo quieren mantener. Sin embargo, yo les recomendaría que en todos los sistemas que un cliente les pida analógico, directamente lo reemplacen y le sugieran un sistema Turbo HD. ¿Dónde vamos a utilizar un sistema Turbo HD? Prácticamente en cualquier instalación de CCTV pequeña, mediana o a través de sistemas distribuidos, es decir, un cliente que tenga varias sucursales, por ejemplo, en donde la calidad de las imágenes sea muy importante. Eh, un punto a considerar siempre cuando hablemos de un sistema Turbo HD, pues es que debemos de estar seguros que el cliente quiere el video, quiere monitorear el video, pero no va a integrar o no va a tener la inquietud después de integrar sistemas de reconocimiento de placas o que después quiera algún reconocimiento de rostros o que lo quiera integrar con su sistema de control de acceso, etcétera. Sí, en ese caso no sería lo más recomendable utilizar Turbo HD, pero si el cliente quiere tener una excelente calidad de imagen, grabación y visualización de sus sitios tanto locales como de forma remota, Turbo HD sería la opción idónea. Y cuando hablamos de un sistema IP, ¿en qué casos vamos a utilizar un sistema IP? Bueno, en los mismos casos que un sistema Turbo HD por la calidad de imagen al menos, pero en los casos en donde el cliente vaya a crecer a muchas cámaras, cientos y cientos de cámaras, o que tenga un sistema a lo mejor de dos cámaras, incluso ahí podemos meter IP, pero que requiera tener videoanálisis de algunos de los disponibles como reconocimiento de rostros, como cruce de línea, conteo de objetos, como reconocimiento de placas, etcétera, o donde se quiera integrar con un sistema de control de acceso, un sistema de intrusión, un sistema de punto de venta. Ahí es donde IP nos facilita mucho las cosas. Puede ser un sistema muy pequeño o un sistema muy grande. Por favor, no piensen que IP es solo para sistemas grandes. Puede ser un sistema muy pequeño. También lo vamos a utilizar en donde el cliente ya tenga algunas cámaras IP instaladas. Ahí pues definitivamente tenemos que llegar y poner IP para integrar las cámaras que ya tiene el cliente y hacerlo crecer en nuevas cámaras también de tecnología IP y que todas las pueda ver en un mismo sistema. Bueno, una vez que ya elegimos nosotros la parte de la tecnología que vamos a trabajar, tenemos que elegir a continuación las cámaras. ¿En base a qué vamos a elegir las cámaras? Pues hay diferentes tipos de cámaras. Si las clasificamos en base a su forma, pues tenemos cámaras de tipo caja, que son las que llevan el lente aparte, como las que están en los bancos, que tienen un gabinete ahí, y dentro de ese gabinete hay una camarita. Esa camarita tipo caja
pues es uno de los tipos u opciones que vamos a tener nosotros para trabajar. Luego hay cámaras tipo bala, que en México las cámaras tipo bala son las cámaras más comunes, por mucho las más comunes, las que más se prefieren, porque estas cámaras pues nos permiten ponerlas tanto en interior o en exterior. Son cámaras que ya traen iluminación LED propia de luz infrarroja para ver en la noche y ya traen su montaje. Es decir, yo compro mi cámara bala y ya está lista para llegar y montarse sin ningún accesorio adicional. Ya incluyen su lente y puede ser de lente fijo o varifocal. También están las cámaras PTZ, que son las que van a tener movimiento, pero ¿en qué nos vamos a basar nosotros para seleccionar las cámaras? ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, tal vez todos podemos tener una cámara favorita, es decir, yo siempre uso esta cámara me sirve muy bien, la mayoría de los proyectos donde la pongo funciona perfecto, se ve muy bien, los usuarios contentos, pero no quiere decir que una sola cámara nos sirva para todo. No existe ninguna cámara en el mercado que sirva para todo. Es decir, que podemos usar esa cámara en todos los escenarios y resulte que era la cámara indicada para todos los escenarios. Con escenarios me refiero a un escenario en interior a contraluz, un escenario a baja iluminación, un escenario de una toma abierta, escenarios de gran detalle, etcétera. No hay una sola cámara que pueda cumplir con todo eso. Por eso existen líneas de productos con diferentes cámaras, una para cubrir cada tipo de necesidad. Por ejemplo, las más comunes serían las cámaras que nos den un ángulo amplio. Si ya elegimos la tecnología tanto analógico como IP como Turbo HD, va a haber instalaciones o cuartos pequeños o lugares en donde con una sola cámara pues queremos tener un ángulo de algunos 90 grados, ponerlo en la esquina de un patio, por ejemplo, y con esa cámara, con una sola cámara, ver el patio completo, en la esquina de un cuarto, en la entrada, para poder tener un campo de visión que nos permita ver tanto los objetos que se mueven dentro de la escena como el cierto nivel de detalle con una sola cámara. Puede haber otras cámaras que vamos a instalar a contraluz, como en los andenes, en una nave industrial, por ejemplo, o en un pequeño comercio, en la entrada principal que queremos ver los rostros, pues ahí va a ser necesario hacer uso de tecnologías como el WDR, que vamos a tener que poner cámaras con WDR real para poder compensar la luz tan fuerte que está en el exterior del sol con la luz tenue en comparación con la del sol que tenemos en la parte interna del edificio. Entonces, estas cámaras las vamos a poner en esos lugares donde la contraluz es tan fuerte que normalmente cuando no usamos una cámara WDR real, pues las personas que entran se va a ver prácticamente como una silueta. No vamos a poder reconocer ningún rostro, ni vamos a poder reconocer este facciones, tal vez el color de la ropa, pero si usamos una cámara WDR, vamos a tener de forma mucho más clara las facciones de la persona, el color de la ropa y pues más detalles de su rostro. Otras de las cámaras son las cámaras PTZ que vamos a usar solo en algunos escenarios, aunque las cámaras PTZ son cámaras pues bastante más caras que las cámaras fijas, no quiere decir que si ponemos puras cámaras PTZ en una instalación vamos a tener una instalación muy buena. Las cámaras PTZ tienen sus ventajas y también tienen unas desventajas que vamos a mencionar más adelante en la presentación, pero generalmente se usan como apoyo, es decir, como una regla yo les recomendaría que si en el sistema no va a haber una persona que esté controlando las cámaras, que pueda estar moviendo una cámara PTZ, no le pongan PTZs, va a ser un desperdicio. Mejor pónganle más cámaras analógicas, más cámaras fijas que utilizar un PTZ que nadie va a controlar. Luego, la grabación y el almacenamiento. Varias marcas, prácticamente todas ya tienen un calculador para saber qué grabador es el que debemos de usar y cuánto almacenamiento debemos de tener. En sistemas analógicos o Turbo HD, Hikvision, por ejemplo, tiene un calculador en donde nos dice
cuántos terabytes, cuántos gigabytes de espacio necesitamos si le damos X cantidad de cámaras y queremos grabar 30 días, por ejemplo. Y ahí nos dice, necesitas 4 terabytes. Entonces ya sabemos que el equipo o DVR que vayamos a poner, pues debe soportar discos para tener al menos 4 terabytes de espacio de almacenamiento y poder tener una grabación de todo el tiempo que necesitamos. Esa utilería se llama Hikvision Tools y la pueden descargar ahí del sitio web de Cisco. En el caso de IP, también hay calculadores o los podemos apoyar aquí en Cisco con el cálculo. Según el número de cámaras que vayan a utilizar, se hace el cálculo no solo de almacenamiento, sino también del número de grabadores o servidores que se vayan a utilizar. No podemos tener un servidor con 500 cámaras, 600 cámaras, ¿verdad? Se va a tener que segmentar en 64 en 64 o de 100 en 100, dependiendo de las características del servidor, o si es un sistema que va a utilizar, no sé, menos de 16 cámaras, bueno, también elegir tal vez un NVR standalone o un pequeño servidor para hacer esta grabación. Luego viene lo que es la infraestructura de transmisión y alimentación, ya que tenemos y que elegimos bien las cámaras que debemos de utilizar, ya que elegimos el grabador que se debe utilizar y el almacenamiento para tener el número de días que queremos. Ahora es tiempo de seleccionar la infraestructura sobre la cual vamos a montar ese sistema. Si hablamos de un sistema IP, será entonces con una red de datos existente o una red nueva. Bueno, si es una red de datos existente, yo les recomendaría esta opción evitarla lo más posible. ¿Por qué? Porque pues no sabemos cómo está hecha esa red, no sabemos si está certificada, a qué porcentaje está trabajando actualmente, si tiene la capacidad para transportar nuestra información de CCTV al mismo tiempo que transporta la información que corre actualmente. También hay que considerar que como nosotros estamos montados sobre una infraestructura de la red del cliente, de donde dependen otros servicios, pues tenemos que estar mucho en contacto con las personas ahí de sistemas o las personas encargadas y esto pues realmente a veces, no digo que siempre, yo soy ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero pues no podemos negar que, que el trato con una persona de sistemas que tiene pues servicios corriendo en ese punto, pues nos va a echar la culpa hasta de que ya no imprime por las cámaras, ¿verdad? Que ya no tiene internet por lo que ocupan las cámaras, etcétera. Entonces se puede crear un conflicto. Siempre se recomienda tener una infraestructura de red aparte o separada para las cámaras en un sistema IP. Cuando hablamos de sistemas analógicos, obviamente pues se debe de cablear tanto en analógico como en TVI. Todo se puede utilizar un cableado coaxial que ya exista, lo podemos poner, lo podemos usar o se puede cablear una infraestructura nueva. Cuando hablamos en los sistemas IP, volviendo un poquito, tenemos la ventaja de poder utilizar sistemas inalámbricos para transmitir. Entonces, dentro de la infraestructura que nosotros vamos a utilizar para estos sistemas, pueden contar también con sistemas inalámbricos o de fibra óptica para llegar a mayores distancias, con mayor ancho de banda o ahorrarse mucho dinero y tiempo en obra civil al mandar un enlace de 500 metros, por ejemplo, a través de varias calles o varios edificios que de otra forma pues hubiera sido muy complicado. Entonces, primero se selecciona la tecnología CCTV, luego las cámaras, luego el grabador de almacenamiento y al final la infraestructura de transmisión y alimentación que vamos a utilizar. Vamos a contestar algunas preguntas que tienen ahorita hasta aquí. A ver. Si colocamos 8 cámaras, nos pregunta aquí Eugenio, si colocamos 8 cámaras IP de 3 megapíxeles y su grabador, ¿qué ancho de banda es suficiente para la transmisión? Bueno, la transmisión local, todos estos sistemas, hay que aclarar, tienen dos maneras de transmitir.
la transmisión principal, vamos a llamarle, o mainstream, y la transmisión secundaria, que es un stream secundario o dual streaming se le llama. La transmisión principal generalmente está configurada con la mayor calidad y pues obviamente también mayor consumo de ancho de banda. Esta es la que se utiliza con mayor calidad para grabar, es decir, para llegar al equipo de grabación y almacenar esa evidencia en alta definición. Y el segundo stream se utiliza para transmitir con un menor consumo, es decir, para transmitirlo a través de la red o para transmitirlo a través de internet. ¿Cuánto ancho de banda es suficiente para la transmisión? Bueno, si hablamos de la transmisión local, el ancho de banda que ocupa una cámara IP puede ir desde los 2 megas, 2 megabits promedio, hasta los 4 o 5 megabits por segundo. Entonces, es algo recomendado para red local. Si hablamos de transmisión a través de internet, ¿cuánto ancho de banda sería suficiente? Bueno, deberíamos dejar como mínimo, en el peor de los casos, 128 kilobits por segundo para cada canal que vayamos a transmitir. De manera que si tenemos un enlace a internet con 512 kilobits de subida, que es lo que generalmente tiene, de 500 a 700, y queremos subir 4 cámaras, pues debemos configurarlas a 128 kilobits por segundo. ¿Cuál es la diferencia de una cámara focal, Humberto? Bueno, la cámara fija es una cámara que ya viene con un ángulo de visión fijo, no lo podemos modificar. Y la cámara varifocal tiene un lente que se separa físicamente, se va separando físicamente del sensor, dando un efecto de zoom, de tal manera que podemos instalar una cámara que tiene un ángulo de visión abierto en un inicio, y si queremos cerrarlo un poco, le podemos ajustar solo el lente para que parezca que la cámara está más cerca y nos dé mayor detalle. Son cámaras que se recomiendan para instalaciones en donde no sabemos exactamente cuál es el ángulo de visión que vamos a tener y si lo vamos a cumplir con una cámara fija. A ver. Me dicen que se empezó a escuchar un poco robotizado. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Ahí ya me están escuchando bien? A ver. A ver, ustedes me dicen. Voy a hacer una pruebita aquí porque me dicen que se escucha un poco mal. A ver, ustedes me dicen. ¿Escuchan un poco mejor ahí? Ah, perfecto. Bueno, ya se escucha mejor ahí. Muchas gracias. Y una disculpa, no, como no escucho yo aquí, pues no me di cuenta hasta que vi su información. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Me preguntan por aquí el tema de las 8 cámaras, que me dicen cuánto ancho de banda se requiere para 8 cámaras. Bueno, les comentaba que en las cámaras IP existen 2 streams o 2 métodos de transmisión. Las cámaras IP tienen una transmisión que se llama transmisión principal y otra que se le llama transmisión secundaria. Esa transmisión principal es la que se va a encargar de llevar el video con la más alta definición, la más alta calidad, para que así se grabe. Es el método de transmisión que nos va a garantizar la transmisión del mejor video que puede dar la cámara con el mejor detalle, para que así sea la evidencia que vamos a grabar. Y luego tiene un método de transmisión secundario, que con ese método de transmisión secundario vamos a poderlo transmitir a través de la red o subirlo a internet sin que nos ocupe tanto ancho de banda. Entonces, si hablamos de cuánto ancho de banda es necesario para una cámara que utiliza video para grabar, bueno, una cámara IP promedio va a utilizar desde 2 megabits por segundo hasta 5 o 6 megabits por segundo en promedio.
Entonces, pues no es un ancho de banda recomendado para subirlo hacia internet. Ese se va a utilizar únicamente para grabar de forma local con la mejor calidad. Pero si lo queremos subir a internet, una cámara IP, aunque sea de muy alta resolución, de todos modos se puede subir a internet y transmitir sin problemas. En ese stream secundario o transmisión secundaria, lo que va a hacer es que nos va a reducir tal vez la resolución, las imágenes por segundo, en sí el bitrate o el ancho de banda que va a consumir, de tal manera de que lo podamos pasar a través de internet. Como mínimo recomendable, por cada canal de cámara IP analógica o TVI Turbo HD que vaya a pasar a través de internet, se debe de utilizar al menos 128 kilobits por segundo. Eso es para tener una calidad mínima aceptable. Si tenemos menos de 128 kilobits por segundo, el video que vamos a estar viendo va a ser prácticamente pues inservible, no se va a ver muy bien. Entonces, como mínimo 128 kilobits por segundo. Si tenemos un enlace típico de internet como los de Infinitum que nos dan 512 a 700 megabits, podemos pasar de forma fluida varias cámaras sin problema. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Repite el nombre del programa que se usa para hacer los cálculos. El programa se llama Hikvision Tools. Aquí se los voy a escribir en la pantalla. Aquí lo van a ver, miren. Es Hikvision Tools, el que les mencionaba ahorita. Ese lo pueden descargar de la página de Syscom. Ahorita al final, si quieren, les pongo cómo entren ahí. Hikvision Tools. Bueno, hasta ahí con estas preguntas. Vamos a continuar. ¿Qué resolución de cámara o tecnología DVR se puede tener para enviar cámaras hacia un celular? Pues cualquier tecnología, puede ser con analógico, puede ser con Turbo HD o puede ser con IP. En las tres se puede adaptar el stream que se va a enviar a un celular de tal manera que se pueda mandar sin ocupar tanto ancho de banda. Bueno, hablando de cámaras fisheye contra panorámicas y PTZ, esta es una pregunta común que muchas veces se entiende un poco mal. Miren, cuando hablamos de cámaras fisheye es lo mismo que hablar de cámaras ojos de pescado. Estas tienen la ventaja de que con una sola de estas cámaras, por el gran angular que tienen, nos da una visión de 360 grados y nos facilita mucho el poder identificar dentro de esa área objetos y personas que estén en esa área. ¿Cuál es la desventaja? Que como tenemos un ángulo tan grande, la resolución de la cámara se parte en un área muy grande, el nivel de detalle que vamos a tener en cada una de esas zonas no es tan alto, es decir, no la podemos utilizar para reconocimiento de rostros. Y por el solo hecho también de tener un lente de gran angular, por la manera en que capta la luz, no va a ser muy buena una cámara fisheye u ojo de pescado en baja iluminación, a comparación de una cámara fija o de otro tipo de cámaras que no sea fisheye. Entonces, les digan lo que les digan, una cámara fisheye no va a ser buena para trabajar en total oscuridad o muy baja iluminación. Esta es una imagen de una cámara fisheye. Como pueden ver, es una tienda de ropa y en esta tienda de ropa, pues que no es muy grande, con una sola cámara se puede ver cuántas personas hay en la tienda, en qué zona están, si alguien entró al área de probadores, si alguien entró al baño, si alguien está en la puerta, si la persona que atiende el personal pues está laborando, está cobrando, está afuera o no atiende, etcétera, con una sola cámara. Con esta cámara no podríamos tener un nivel de detalle como para ver o identificar rostros, pero sí podemos identificar cuántas personas hay en la tienda, si el personal está atendiendo a la clientela y pues cuánta gente entra, revisar grabaciones del movimiento de la mercancía, etcétera, con una sola cámara. Aquí es donde luce mejor una cámara fisheye.
Luego están las cámaras panorámicas. Con las cámaras panorámicas vamos a tener una imagen similar a la de una cámara fisheye, solo que en lugar de que sean 360 grados, vamos a tener una imagen de 180 grados. Generalmente una cámara fisheye u ojo de pescado se debe de instalar en el techo para tener la imagen de los 360 grados como la imagen que vimos de la tienda. En una cámara panorámica generalmente se va a instalar en la pared para tener una imagen de 180 grados, es decir, todo lo que está enfrente y todo lo que está pegado a la pared. Esta también nos va a permitir identificar los objetos y personas que se muevan dentro del área y nos va a dar un mejor detalle que la fisheye. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que al igual que la cámara fisheye, por repartir su resolución en un área muy grande, nos va a faltar detalle como para identificar rostros o leer matrículas, y también van a tener un bajo desempeño en baja iluminación comparado con una cámara fija. Esta es una imagen de una cámara panorámica. Si se fijan, está en la ventana de un edificio y podemos ver en la parte de abajo, a la derecha y a la izquierda, los bordes de ese mismo edificio. Entonces, con una sola cámara podemos estar viendo todo el estacionamiento con un área muy abierta que también nos puede servir dentro de un estacionamiento, en un parque, en un centro comercial, en una casa para ver todo un gran patio, por ejemplo, con una sola cámara, con un mayor detalle que una cámara fisheye u ojo de pescado. Y finalmente vienen las cámaras PTZ, que es donde una sola cámara nos puede cubrir un área de 360 grados porque gira, se mueve, hace zoom y nos permite identificar los objetos y las personas que se mueven dentro de esa área con un gran detalle gracias al zoom óptico. Sí, el zoom óptico nos va a permitir prácticamente acercarnos al grado de ver facciones muy detalladas de la persona desde una gran distancia o ver matrículas desde una gran distancia con un domo bien ubicado. ¿Cuáles son las desventajas de una cámara PTZ? Y es por esto que les decía que requiere una persona operándolo. Es que solo puede ver un área específica a la vez. Aunque el domo PTZ puede estar girando y volteando para los 360 grados, la parte que esté viendo es lo único que va a ver con detalle. Todo lo demás es punto ciego mientras esté viendo un objeto en detalle. Aquí está un ejemplo. En la imagen de la izquierda no tenemos ningún zoom y podemos estar viendo el estacionamiento y el número de carros que hay ahí. Podemos utilizar el zoom del PTZ para acercarnos directamente hasta ese punto en donde está la matrícula del vehículo y lo podemos ver con gran detalle. Sin embargo, cuando tenemos ese zoom, pues todo lo demás se podrán estar robando el carro blanco de ahí de enseguida y el domo pues no lo va a poder ver porque está viendo la matrícula. Espero que quede clara esta parte del fisheye, panorámica y PTZ. A ver. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Cámaras panorámicas o lente panorámico? Bueno, ¿a qué nos referimos aquí cuando hablamos con cámaras panorámicas o lente panorámico? A ambos. Es decir, hay cámaras que ya son panorámicas y hay cámaras que pueden ser fijas y se les pone un lente panorámico. En ambos casos aplica las ventajas y desventajas que les comenté aquí. A ver, otra pregunta. En la definición que se muestra en las imágenes, ¿de qué tipo de sistema se está hablando? ¿Analógico, HD o IP? Bueno, hablamos ahí, es independiente. Estas imágenes todas fueron tomadas con cámaras IP. Sin embargo, pueden aplicar también para Turbo HD. Y lo que es panorámico y fisheye u ojo de pescado no aplicaría para analógico. Como les dije, se reparte la resolución de toda la cámara en un área muy grande que son los 360 grados o 180 grados y pues no, el detalle que tienen las analógicas no va a permitir que tengamos una imagen muy buena.
Además, las cámaras panorámicas o de 360 grados en analógico, que son pocas las que existen en el mercado, son muy caras y el nivel de detalle que tenemos es muy bajo. No se las recomendaría. Aquí me hacen una observación. Sí, tienen razón. Que en todas las imágenes aparece fisheye. Sí, una disculpa, se me fue el copy, el paste ahí del título. Aquí les voy a poner las imágenes otra vez. Miren, esta es la imagen. Ustedes me dicen si queda claro ahora, porque sí, gracias por la observación. En todas aparecía como fisheye. Esta es una fisheye u ojo de pescado. Esta de aquí es una panorámica. ¿Sí? Si se fijan, nos da el área de 180 grados. Y esta de aquí es una cámara PTZ en donde tenemos una toma abierta y luego se hace un zoom hacia la placa y podemos verla con gran detalle, pero ya no vemos nada más. Muy bien, muy bien. Gracias por la observación. Vamos con una última pregunta para pasar al último tema, que ya son 5 minutos, 10 minutos más como mucho. A ver. En las cámaras WDR, ¿cómo saber si una cámara es WDR real o no? Bueno, generalmente en la especificación debe de decir WDR real o viene un valor especificado la ganancia en decibeles, que puede ser WDR de 100 o más decibeles, ya es un WDR o una cámara que puede trabajar a contraluz con muy buen desempeño. Las cámaras que dicen D de David, WDR, quiere decir digital WDR, o las cámaras que dicen WDR básico, prácticamente pues no van a trabajar bien a contraluz. Es más bien un término mercadológico para un desempeño básico de WDR, pero si las ponemos en un esquema de contraluz total, no se van a desempeñar nada bien en comparación con una WDR real. Entonces, si ustedes identifican un escenario en donde va a ser contraluz total, ahí necesitan forzosamente una cámara WDR real. Bueno, vamos a pasar al último tema. Este último tema habla del cableado. Son mejores prácticas para hacer un cableado mejor. Cuando utilizamos cableado en sistemas analógicos o sistemas Turbo HD, bueno, es muy común utilizar cable UTP. Estas son las recomendaciones generales tanto para alimentación como para datos. Hay que usar cable que sea 100% cobre o, si no se especifica, pues un buen cable. ¿Cómo qué cables? Como los ProCat, los que comienzan con ProCat, ya sea 5E o 6. Cable de Panduit, ya sea 5E o 6 también. Si vamos a enviar alimentación por el cable UTP, es recomendable no llevar alimentación de 12 volts en corriente directa a más de 50 metros. No es recomendable llevar 12 volts de corriente directa a más de 50 metros. ¿Qué pasa a más de 50 metros? Empieza a caer el voltaje y aunque la cámara en un inicio nos va a funcionar, con el paso de los días, las semanas, no va a estar funcionando como debe porque mucho se va a ver consumido en el cable, más lo que debe consumir la cámara, y puede ser que la cámara ande trabajando en el límite bajo del voltaje con el que puede trabajar. Esto a la larga nos va a ocasionar a mediano plazo que la cámara empiece a fallar o se dañe. Cuando hablamos de transmisión con corriente alterna, como los domos PTZ o algunas cámaras profesionales, o tener cuidado a la hora de llegar a más de 150 metros. La distancia recomendada es 150 metros para 24 volts de corriente alterna. Se recomienda utilizar siempre un par de cables para el polo positivo y un par de cables para el polo negativo. Es decir, si vamos a utilizar cable UTP,
Hay que agarrar el naranja y blanco naranja, por ejemplo, los pelamos unos 3 centímetros, 2 centímetros, los trenzamos y eso lo usamos para el polo positivo de la alimentación. Ojo, alimentación. Y luego agarramos los azules o los cafés, los que quieran, igual se pelonan, se trenzan y esos los usamos para el positivo, el otro polo. Esto es para la alimentación, es una buena práctica al usar cableado UTP. Siempre que vamos, sobre todo cuando vamos a andar en los límites de la distancia de los 50 o 150 metros que les menciono, hay que medir el voltaje que se va a recibir. Una cámara puede trabajar sin problemas más menos 10% del voltaje que especifica. Por ejemplo, si hablamos de una cámara que es de 12 volts, pues podemos ponerle más un 10%, es decir, poquito arriba de 13 volts, y la cámara no se va a dañar. Igual podemos ponerle 11 volts y la cámara va a operar todavía correctamente. Sin embargo, si nos vamos ya a 14 volts, 14.5, pues la cámara se va a quemar. Si nos llegamos a ir hasta menos de 9 volts, 10 volts, bueno, la cámara ya no va a funcionar correctamente, nos va a mostrar mucho ruido en la imagen, una imagen muy oscura o simplemente pues no se va a ver. De ser posible, si vamos a hacer alguna instalación en donde la alimentación sea muy difícil de llevar o sea en el límite de las distancias, se recomienda utilizar este cable multifilar calibre 18 o calibre 16 para la pura alimentación. Y aquí viene una recomendación que es una práctica errónea muy común y causa de muchos problemas. Cuando hablamos de transmisión de video a través de cable de par trenzado o UTP, se utilizan balloons o transceptores de video. Estos balloons tienen dos terminales, una positiva y otra negativa. Lo que se debe conectar ahí es el cable UTP, pero solo un hilo en cada terminal, y el par de cables que vamos a utilizar ahí debe de ir trenzado. El balloon o transceptor va a funcionar gracias a que el cable va trenzado. Si el cable no va trenzado, es decir, si utilizamos el naranja y el café y no van trenzados, la calidad de video se va a notar inmediatamente, como ruido, como líneas en la imagen, etc. Entonces siempre hay que utilizar un solo par y que este par vaya trenzado. Y cuando hablamos de cámaras IP, bueno, vienen el término para usarse igual con 12 volts o 24 volts y seguimos las mismas recomendaciones que acabamos de ver, pero en las cámaras IP es muy común encontrar cámaras que se alimentan con Power over Ethernet. El Power over Ethernet nos permite llevar la alimentación por el mismo cable de datos y utilizar un solo cable para ambos propósitos. Entonces, siempre, al menos en IP, al menos debemos usar categoría 5E, pero siempre un buen cable de cobre. Lo más recomendable es usar categoría 6. Nunca hay que sobrepasar los 100 metros desde el switch o inyector hasta la cámara. Si necesitamos llegar a mayores distancias como 500 metros, 2 kilómetros, 10 kilómetros, bueno, ya podemos utilizar sistemas de enlaces inalámbricos y llegar a mucha distancia, 50, 60 kilómetros sin problema. Siempre hay que utilizar switches, si vamos a utilizar Power over Ethernet, switches que estén en el mismo estándar PoE o superior, es decir, PoE o PoE Plus. Si tenemos una cámara que es PoE y le ponemos un switch que es PoE Plus, sin problemas va a funcionar. Si tenemos un switch que es PoE y la cámara es PoE Plus, pues no la va a levantar, no la va a funcionar. Y de las últimas y que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza es cuidar el radio de curvatura del cableado. Esto es especialmente importante en las cámaras IP. Cuando estamos haciendo la instalación, hay que tratar el cable con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un cable machucado, un cable mal doblado, nos puede ocasionar que la cámara a veces transmita bien, a veces transmita mal, a veces no transmita, y le andemos echando la culpa a la cámara, al switch, al sistema de grabación, al sistema de visualización, cuando el problema era el cableado. Entonces, desde la fase de cableado o instalación, hay que cuidar mucho, sobre todo el radio de curvatura,
que es qué tanto vamos a doblar el cable a la hora de acomodarlo o pasarlo por algún lado. Aquí les pongo yo que no sea menor que el radio de una pelota de golf. Si todos están un poco familiarizados más o menos con el tamaño de una pelota de golf, imagínense que van a pasar el cable UTP alrededor de esa pelota. Si lo hacen de esa manera, el doblez está todavía bien. Si queda más ceñido que una pelota de golf, entonces el doblez ya es mucho. Esa sería una buena recomendación. Es válido usar cinchos también, es válido usar cinchos o corbatas para sujetar los cables, los mazos de cables. Sin embargo, no hay que ponerlos muy apretados. ¿Cómo saber si ya está muy apretado el cincho? Bueno, lo cerramos y si lo tratamos de mover o girar por alrededor del cable y no se puede, es decir, si gira con todo y los cables, quiere decir que ya está muy apretado. ¿Sí? Entonces, acuérdense que es solo para sujetarlos, no para amarrarlos y que nunca se vuelvan a soltar jamás, ¿no? Se trata de sujetarlos de tal manera que no se desorganice el cable, pero no se trata de apretarlos con toda la fuerza. Eso nos va a causar problemas. Bueno, dudas, vamos a ver las dudas. Yo uso 2 pares para alimentación y 2 pares para video. ¿Está bien? Bueno, nos pregunta ahí Daniel. No, Daniel, lo recomendable es utilizar 2 pares para alimentación, sí, pero para video solo utilizar un par. Los balloons o transceptores están hechos para trabajar con un par de video que vaya trenzado. Aunque si le pones 2 va a funcionar, no va a funcionar con el total de la calidad de la cámara y muchas veces te va a meter ruido en la imagen o si aumenta la distancia de cableado se va a ver muy feo. Entonces, puedes cambiar la cámara, puedes cambiar todo, pero al final el problema va a ser que estás usando 2 pares para el video. Se debe usar solo un par. A ver, otra pregunta. A ver, el cable UTP de 4 pares más dos cables de corriente calibre 18 es recomendable utilizar para esas mismas distancias que menciona. A ver, si utilizamos el cable UTP que trae 4 pares más 2 de corriente en calibre 18, es muy recomendable utilizar ese cable. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar un par para la parte de video, nos permite utilizar un par para la parte de datos, si es un domo PTZ, por ejemplo, y aparte nos permite utilizar alimentación mediante un par de cables calibre 18 para llegar sin problema a los 50, 60 o incluso 70 metros en 12 volts por utilizar ese calibre de cable y al utilizarlo con 24 volts de corriente alterna, pues llegar a 200, 250 metros sin problema. De todos modos, no se olviden siempre de medirlo, de medir cuántos volts nos están llegando. Eso es lo más importante. A ver. Aquí me preguntan, en la parte de la curvatura de la pelota de golf, en el radio de curvatura. Nos dice, el radio de la curvatura no debe ser menor que el de una pelota de golf. Y me dicen, debería decir, el radio de la curvatura no debe ser mayor que la pelota de golf. No, no, no. Es al contrario, ¿verdad? El radio es la distancia que hay del centro hacia la orilla del círculo de la pelota. Si es menor, quiere decir que es una pelota más chica. Entonces, si pasáramos el cable por alrededor de un radio más pequeño, es decir, de una pelotita más chica, imagínensela, que una pelota de golf, el cable va a quedar demasiado ceñido. Y eso pues nos va a afectar de tal manera que no van a pasar los datos como deben de pasar porque está muy doblado el cable. Como mínimo se debe tomar como referencia más o menos el tamaño de una pelota de golf, de tal manera que si pasamos el cable por alrededor de esa pelota, podemos ver una curvatura que se está generando ahí, que no es muy ceñida y no se va a ver apretada, no nos va a afectar como mínimo para la aplicación. A ver, las cámaras TVI o Turbo HD funcionan con coaxial.
Sí, así es, funciona con coaxial sin ningún problema. RG59. Si vamos a tener cámaras que trabajan a 12 volts, a 100 metros, 120 metros, ¿qué opciones tenemos? Bueno, lo recomendable aquí, como bien dice José, es utilizar un transformador de 24 volts, poner cableado UTP a los 100, 120 metros, la distancia que vayan a utilizar, es decir, lo vamos a llevar con 24 volts y al final se utiliza un convertidor de 24 volts a 12 volts, lo que nos permite llegar a esa distancia y luego voltearla a 12 volts para que la cámara pueda operar. A ver, una última pregunta. En sistemas de alimentación y video por el mismo cable, ¿qué sistemas son recomendables? Bueno, en sistemas tanto analógicos como Turbo HD como IP, tenemos sistemas que nos permiten enviar la alimentación y nos permiten enviar también el video por el mismo cable. En un sistema IP, pues eso va implícito al usar Power over Ethernet, pero en un sistema Turbo HD hay unos dispositivos que nos permiten, que fungen como si fueran una fuente de poder y aparte como transceptores. Entonces nos permiten llegar a 100 metros, 200 metros con cámaras de 12 volts porque solo se ajustan el voltaje de tal manera que a la cámara le lleguen los 12 volts completos. En estos se cablean con UTP y se ponchan con los RJ45 para que al final tengamos un cable directo, imagínense como si fuera a ser una cámara IP y podamos alimentar a mayores distancias sin necesidad de usar una fuente aparte. ¿Cuáles son estos equipos? Déjenme ver si se los puedo mostrar aquí. Son nuevos esos equipos. Denme un momento. Están aquí, por ejemplo, en donde dice cámaras Turbo HD. Y aquí dice transceptores para UTP Turbo HD. Aquí van a ver todos los que lo pueden transmitir. Y pueden ver aquí este, por ejemplo. O estos de acá que ya vienen en kit para 16 cámaras. En donde lo único que tienen que utilizar pues es el cableado que va en medio. Estos pequeñitos que se ven aquí abajo a la izquierda son los que van en las cámaras. Si se fijan en las puntas, pues tiene el conector de video y aparte uno de alimentación para alimentar la cámara. Luego el otro lado va conectado como un cable de red, ¿verdad? Va ponchado de forma directa con un RJ45 y va a llegar hasta 300 metros para llegar a esta unidad central, que aquí se conectan todos en la parte de abajo, como lo pueden ver, hasta 16 canales. Y en la parte de arriba ya nos da la salida para que lo conectemos a nuestro equipo de grabación. Esto se puede montar en un mismo rack y tener una instalación pues muy limpia, en muy poco espacio, muy bonita. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el webinario. Agradezco mucho la asistencia de todos, su participación sobre todo. Recuerde que van a poder entrar a la página de syscom.mx, al centro de webinars, descargar la presentación y descargar el video del webinario también. Agradezco su estancia en este sábado, ¿verdad? Que muchas veces lo utilizamos para descansar, algunos otros para trabajar, pero en fin, aquí estuvieron todos. Muchas gracias. Cualquier duda, seguimos a la orden. Mi nombre es David Espinosa y mi correo es david.espinosa@syscom.mx. Para cualquier duda o aclaración, sigo a sus órdenes. Nuevamente, gracias por asistir. Nos vemos en el siguiente webinario.